Buen día, el tema de esta semana son los tipos de texto. Para ello vamos a revisar 4 tipos de texto diferentes, sus propósitos, características y algunos ejemplos. Vamos a empezar con los textos informativos. Como su nombre lo dice, estos tienen el propósito de informar. Por lo tanto, son textos que deben de ser objetivos, en donde se exponga un hecho o una situación sin tomar postura al respecto. En este tipo de texto se evita repetir algo que ya ha sido previamente explicado y la información pretende ser dada de la forma más clara posible. Su estructura por lo regular consta de una introducción, desarrollo y conclusión. El lenguaje que se utiliza en estos textos debe de ser especializado, preferentemente, y variado de acuerdo a la temática explicada. Además, este lenguaje debe de ser coherente, directo y objetivo, y se debe de evitar utilizar recursos como la metáfora o la jerga popular, es decir, palabras que usamos cotidianamente. Esto porque podemos hacer que el lector interprete la información de una forma diferente a como se pretende dar a entender. Algunos ejemplos de textos informativos son la noticia, la carta formal, el memorándum y un informe. Otro tipo de texto es el documento legal o administrativo. Estos documentos son escritos en donde se consta de datos administrativos o legales para dar constancia o comunicar un hecho en concreto. Por lo regular vamos a ver que estos documentos hacen usos de verbos como deber, poder, tener, haber que. Algunos ejemplos son documentos que nosotros tenemos a la mano y que son básicos, como acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción, pasaporte, visa, testamento, contratos o la cartilla militar. Otro tipo de texto importante son los textos periodísticos. Estos también los consumimos de manera cotidiana, muy regularmente, y creo que es importante conocer características y algunas diferencias que hay dentro de estos textos, porque, pues, a veces nos confundimos un poco entre qué es un hecho real o qué es una opinión, un comentario, una valoración. Estos 4 elementos los contiene un texto periodístico, pero pues es importante conocerlos para poder distinguirlos cuando queremos conocer algo sobre un hecho o un tema muy importante, como lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Vamos a ver, los textos periodísticos tienen como principal propósito dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea de carácter social o político incluso. Estos los vamos a notar o se caracterizan por contener una tesis, establecer un tono de relato y contar la historia teniendo en cuenta el contexto y la diversidad de fuentes y documentos. Además de contar la historia, el texto periodístico debe de ofrecer criterios de interpretación para la historia que cuenta. Ahora sí vamos a hablar un poco de las diferencias entre hechos, opiniones, comentarios y valoraciones. Como les decía anteriormente, hace un momento, estos 4 elementos por lo regular están dentro de un texto periodístico y es importante distinguirlos. Las principales diferencias entre hecho y opinión son que los hechos son verificables, pueden ser verificables y comprobables, mientras que las opiniones son de carácter subjetivo, es decir, dependen de quien las emite y muchas veces van impregnadas de las vivencias o experiencias de quien las está diciendo o comentando. Por otro lado, un comentario es una opinión, parecer, juicio o consideración que alguien hace acerca de otra persona o de algo. Y, finalmente, una valoración contiene también subjetividades, es decir, que expresa algo a partir de la propia experiencia, pensamiento o creencia de quien lo emite.
Como vemos, estos tres elementos, es decir, la opinión, el comentario y la valoración, se distinguen de los hechos porque tienen que ver con la subjetividad o dependen de quién lo emite, mientras que el hecho pues es algo que se comprueba, es, es real o no es real y es verificable, mientras que los otros tres elementos pues no lo son, son algo que dependen de quién lo emite. Disculpen que sea reiterativa, pero es interesante y es importante tenerlo en cuenta y saber distinguirlo cuando leemos un texto periodístico. Otra cosa que nos ayuda a distinguir una opinión personal de un hecho son expresiones como creo que, en mi opinión, pienso que, de acuerdo con, siguiendo la opinión de o se cree que. Estas expresiones nos van a ayudar a saber si ya se está tratando de una opinión o seguimos hablando o leyendo o conociendo sobre el hecho como tal. Los ejemplos de textos periodísticos son las noticias, los reportajes y los artículos de opinión. Finalmente, vamos a hablar de los textos publicitarios. También estamos muy relacionados con estos. Los vemos a diario y en cualquier lugar. Un texto publicitario tiene la finalidad o el objetivo principal de difundir un mensaje acerca de un producto, un servicio o de una marca. La publicidad, para lograr persuadir a la sociedad de consumir algún producto, marca o servicio, busca interferir en las emociones. Esto muchas veces lo hace apelando a necesidades que tal vez sean falsas o tal vez sí son necesidades. Generalmente cuando se trata de servicios son necesidades que sí tenemos, pero a veces cuando son productos o marcas, no necesariamente son necesidades básicas, por decirlo de algún modo. Pero no vamos a ahondar mucho en este tema, aunque es algo muy interesante. También tiene la publicidad se basa mucho en los gustos de manera colectiva para poder llegar al público y pues vender o hacer llegar el mensaje que quiere a la sociedad sobre el producto, el servicio o la marca. En la mayoría de las ocasiones, la publicidad apela a la exageración de las cualidades del producto. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es un recurso del cual se apoya la publicidad para poder hacer llegar a más personas su mensaje. Y bueno, tenemos muchísimos ejemplos de esto como pues algunos alimentos o comida chatarra que consumimos regularmente, que nos hacen creer o llegan a nuestras emociones o a las necesidades del consumidor. Nosotros podemos imaginarnos varios ejemplos de estos, pues los vemos a diario por lo regular en la calle, en la tele, incluso en el radio los escuchamos. Y pues también en nuestras redes sociales nos podemos llegar a encontrar con este tipo de anuncios. Más regularmente los vemos en la tele y pues sí son diferentes productos o marcas, pero me parece que, aquí estoy emitiendo una opinión, que están más notorios o son más notorios, perdón, cuando se trata de alimentos, pero los encontramos en muchos servicios, productos o marcas. Y hasta aquí el video de esta semana, pero si ustedes tienen alguna duda, comentario o alguna opinión al respecto, nos lo pueden hacer llegar en los comentarios. También si les gustaría que ahondáramos más en alguno de estos tipos de textos o alguno de los puntos que se tomaron, háganoslo saber. Muchas gracias.